En coordinación con los doctores del Policlínico del CAFAE, la UGEL 06 organizó una campaña de salud gratuita para docentes y personal administrativo. A los profesores se les tomó 4 tipos de exámenes que permitió corroborar su estado y condición de salud actual. Consiste básicamente en un examen, un control nutricional que consiste en el peso y la talla y se calcula un índice de masa nutricional. De ahí luego pasan por medicina general, un chequeo general, bueno, lo que se puede hacer aquí, un examen, una medida de la vista por el optómetra y por el odontólogo, una revisión de salud bucal. Y a esto se le sumó una prueba de estrés laboral. El odontólogo del CAFAE, Cristian Cueva, nos explicó los propósitos de esta campaña. Vamos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ustedes tienen para poder acceder a las campañas que normalmente son necesarias para los profesores, para hacer un despistaje, ya que mayormente la mayoría de ellos por el tiempo es un poco difícil acercarse, ¿no? Es una manera de concientizar a los docentes, sobre todo en lo que es salud, que es lo básico para uno poder estar bien en todo aspecto. Además, felicitó a la UGEL 06 por promoverla. Es bueno que sigan haciendo así las campañas, ¿no? Para poder venir, aunque sea mensualmente, ¿no? Porque sé que acá la población es muy alta, y lo cual es favorable, ¿no? Se ve que tiene una gran demanda, como ustedes habrán visto ahí, bastantes profesores que están accediendo a la campaña, ¿no? Los maestros e integrantes del personal administrativo de la UGEL 06 también se sintieron satisfechos por la iniciativa y dieron recomendaciones para próximas campañas. Yo creo que esto es una buena idea y que debe continuar, ¿no? Despistaje de cáncer de mama, ginecológico, o sea, esos tipos de enfermedades que son muy ¿cómo te puedo decir? Muy comunes. Yo creo que sí, debería estar acá presente, ¿no? Muy bien la campaña porque los médicos nos están orientando nuestras consultas, ¿no? De nuestro estado de salud y nos están dando la indicación que debemos de seguir, ¿no? Por otro lado, el médico general Flor de María Cáceres manifestó los males más comunes que ha encontrado en los docentes en su carrera profesional. En docentes es muy frecuente problemas en la cavidad oral, de garganta. Como ellos todo el día paran hablando, conversando con los alumnos, es muy frecuente este tipo de enfermedades. Y bueno, y en docentes que son del área de educación física, por ejemplo, problemas articulares, ¿no? Y algunos dolores lumbares o osteomusculares, por la postura, porque hay mucho personal para sentado o en todo caso parado, y problemas de circulación en miembros inferiores, varices, que es lo que comúnmente se conoce. Siempre hacerse un chequeo, controlar su peso, hacer actividad física y combinar con una dieta adecuada, ¿no? Todo eso va a llevar a prevenir muchas enfermedades que por ahí, bueno, por antecedentes familiares uno puede heredarlas, pero poder controlarlas y tratar a tiempo.